Ahora sí puedes compartir, por favor. Ya, bien. Buenas noches con todos. Les voy a exponer sobre la CTM 136. Primeramente, ¿qué es? Es el método de prueba estándar para el análisis por tamizado de agregados finos y gruesos. Bien, los alcances de la norma son que cubre la determinación por tamizado de distribución por tamaño de partículas, ya sean agregados finos o gruesos. Es un método de ensayo que contiene los requisitos de graduación incluidos para ambas fracciones. Y las instrucciones están incluidas para el análisis por mallas de tales agregados. Los valores indicados en las unidades del sistema internacional o unidades libras pulgadas deben ser considerados los normalizados. Y es responsabilidad del usuario de esta norma de establecer las prácticas apropiadas de salud, seguridad y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras ante su uso. Bien, algunos documentos citados dentro de esta norma son la C-117, que es la determinación del material que pasa por el tamiz número 200 por lavado con agua, la C-125, la terminología referente, la C-637, que es agregados para concreto protector de radiación con sus especificaciones, C-670 para la práctica de preparación de declaraciones sobre la precisión y sesgo de los métodos de ensayo para materiales de construcción. La C702, que es la práctica para la reducción de muestras y agregados a tamaños de ensayo. La D75 para la práctica del muestreo de los agregados y la E11, que es la tela de malla de alambre y tamices utilizados para los ensayos, con sus respectivas especificaciones. Bien, asimismo se cita lo que es una norma AASHTO, la AASHTO T27, que es el análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. El objetivo y los usos de la ACTM 136 es para determinar la graduación de materiales propuestos para su uso como agregados o aquellos agregados que ya están siendo utilizados para dicha función. La determinación exacta del material más fino que la malla número 200 no puede lograrse utilizando únicamente este método de ensayo. Por ello se debe emplear el método de ensayo de la norma ACTMC 117 para materiales más finos que la malla número 200 por lavado. Para agregados muy pesados se debe referir a métodos de muestreo y ensayos de la norma ACTMC 637. Bien, para herramientas y materiales. Se tiene lo que son las balanzas. Para el agregado fino debe ser elegible a 0,1 gramos y exactitud de 0,1 gramos o 0,1% de la masa. En caso para gruesos o la mezcla de agregados gruesos y finos debe ser elegible y con una exactitud de 0,5 gramos o 0,1% de la masa. En caso de tamices, ya sean estándares o no estandarizados, deben de cumplir con las especificaciones de la ACTM E11. El agitador mecánico se usa cuando el tamaño de la muestra de ensayo es de 20 kilogramos o mayor y puede ser usado para muestras de ensayo más pequeñas, incluyendo el agregado fino. Usualmente, cuando la muestra de ensayo es menor de 20 kilogramos, se usa el agitado manual. El horno. El horno de tamaño debe ser de un tamaño apropiado, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 más menos 5 grados centígrados y 230 más menos 9 grados Fahrenheit. Para lo que es el muestreo. El muestreo por ACTM se debe muestrear el agregado de acuerdo con la norma ACTM D75, la que mencionamos anteriormente, y el muestreo por ACTM C702, en el cual se incluye lo que es el cuarteo mecánico, el cuarteo manual y el cuarteo en miniatura. Se indica cuarteo en miniatura porque es para una muestra pequeña. El para agregado fino, la masa de muestra de ensayo después del secado debe ser de 300 gramos como mínimo. Y para agregado grueso, la masa de la muestra de ensayo del agregado grueso seco debe ser conforme a la tabla. Según esta tabla, en el cual se tiene lo que es el tamaño nominal máximo de aberturas,
cuadradas, ya sea en milímetros o pulgadas, y la masa mínima de la muestra de ensayo, en kilogramos o libras. Bien, hay ocasiones en que el agregado grueso tiene un tamaño nominal máximo de 50 milímetros o más grande, lo que impide la reducción conveniente de la muestra. Por esto deben sellarse con una unidad, excepto cuando se utilizan coartadores mecánicos grandes o agitadores de tamices de gran tamaño. También se tiene como opción reconducir el análisis por tamices sobre un número de incrementos de muestra, de tal manera que la masa total ensayada cumpla con los requisitos de la norma. También hay el caso en que la cantidad de materiales finos son más pequeños que la número 200 y debe ser determinado de acuerdo con el método de ensayo de la C117. Y se usan dos procedimientos, uno usado solamente de agua para la operación de lavado y el otro en el que se emplea un agente humectante que ayuda a desprender el material más fino que el tamiz número 200 del material más grueso. Bien, según ensayos, informes, laboratorios, etcétera, lo más recomendado es que se haga por el primer método, que solamente se usa de agua, puesto que al agregar un agente humectante puede variar nuestra precisión. Se deben observar como norma los valores establecidos en las unidades del sistema internacional. Eh, para el procedimiento. Bien, para el procedimiento, para que se explique mejor, les tengo un video. ¿Se escucha? Sí se logra, sí Ya. Ya. Esperen un momentito. Listo. Ensayo se procederá a pesar individualmente cada uno de los tamices. Para el agregado grueso pesaremos el tamiz de 1,5 pulgadas y anotaremos su peso. Para el agregado fino pesaremos el tamiz número 8. Cabe recalcar que en los datos se tienen que pesar todos los tamices. Y por último vamos a pesar el fondo. Luego de anotados sus pesos, se realizarán los cálculos debidos del ensayo. Los tamices utilizados para el agregado grueso fueron de 1,5 pulgadas, 1 pulgada, 3/4, media pulgada, 3/8, la número 4 y el fondo, con su tapa. Se colocaron los tamices en orden decreciente de acuerdo al tamaño de abertura. Posteriormente colocamos sobre el tamiz superior nuestra muestra de agregado grueso, que fueron un total de 500 gramos. Luego tapamos cuidadosamente el tamiz superior y se procede a realizar un movimiento manualmente en forma de zarandeo. Todo esto se realizó en un periodo de 10 a 15 minutos para mejores resultados. Luego de realizar el procedimiento del zarandeo, debemos retirar los tamices utilizados para el proceso de tamizado del agregado grueso. Este proceso se debe de hacer cuidadosamente para no perder muestra retenida en cada uno de ellos.
muestra menos el peso de la malla. Sumado todos los pesos retenidos vamos a tener el total de la muestra. Para determinar el porcentaje retenido tenemos que dividir el peso retenido en cada tamiz, dividirlo entre el peso total y todo esto multiplicarlo por 100. Para el porcentaje retenido acumulado vamos a tener que sumar en zigzag los porcentajes retenidos. Y para el porcentaje que pasa tenemos que restar el 100% menos el porcentaje retenido acumulado. Debemos recordar que son números enteros, no deben contener decimales. El agregado grueso nos permite determinar el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo. El tamaño máximo nominal en este caso es de 1 pulgada, ya que el porcentaje retenido es mayor al 5%, y el tamaño máximo es aquel tamiz superior al tamaño máximo nominal, que en este caso es de 1,5 pulgadas. Luego, según la norma ASTM C33, nos permite encontrar el uso de cada agregado grueso. Este uso nos permite identificar el tipo de agregado grueso. ¿Qué tenemos que tener? Debemos tener los porcentajes que pasan, colocarlos en esta tabla, intersectarlos y según el ejemplo, este ejemplo tenemos que es de uso 56. Luego de eso nosotros vamos a determinar la curva granulométrica del agregado grueso, que es utilizando el porcentaje que pasa, que es esta línea amarilla, que debe encontrarse entre el límite inferior, que es la línea verde, y el límite superior, que es la línea azul. Ahora seguimos con el agregado fino, donde también tenemos que realizar un cuadro en Excel donde anotamos el número del tamiz, el tamaño de abertura en milímetros y los dos valores que hemos hallado en nuestro procedimiento experimental, el peso de la malla y el peso de la malla más la muestra. Estos dos valores nos van a dar el peso retenido. ¿Cómo? Pues el peso retenido es la resta del peso de la malla más la muestra menos el peso de la malla. Sumando cada uno de los pesos retenidos vamos a tener un total, el peso total de la muestra. Luego vamos a calcular el porcentaje retenido, que es la división del peso retenido entre el peso total. Todo esto lo multiplicas por 100. Luego el porcentaje retenido acumulado es una suma en zigzag de los porcentajes retenidos y el porcentaje que pasa es el 100% menos el porcentaje retenido acumulado. Debemos recordar que estos valores son enteros, no deben estar con decimales. Todo este procedimiento es muy parecido que al agregado grueso, pero acá no determinamos el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal, sino el módulo de finura, que se aplica la fórmula de la suma de los porcentajes retenidos acumulados desde la malla número 4 hasta la malla número 100. Todo esto lo divides entre 100. El módulo de finura para este caso es de 2.81 y según la norma ASTM C33 nos dice que para un concreto debemos utilizar un agregado fino que su módulo de finura oscile entre 2.3 y 3.1. Vemos que este ejemplo de 2.81 entra y lo podemos utilizar como un agregado para el concreto. Luego de esto nosotros vamos a determinar la curva granulométrica del agregado fino. De la misma manera que en el agregado grueso tenemos límites, tanto el límite inferior como el límite superior, y nosotros graficamos el porcentaje que pasa de nuestro ejemplo. Tiene que estar entre estas dos líneas, como es esta línea ploma que encontramos en la gráfica. Para mayor información consultar la norma ACTMC 136. Bien. Se tiene también lo que es la precisión y el sesgo. En cuanto a precisión, para este método de ensayo están listados en la tabla. Los estimados están basados en los resultados del AASHTO para una muestra de 300 y 500 gramos. Y el sesgo, debido a que no hay un material de referencia aceptado que sea apropiado para la determinación del sesgo en este método de ensayo, no se hace ninguna indicación del mismo. Bien, esta es la tabla de precisión, en el cual se tiene lo que es el agregado grueso, precisión de operador individual, multilaboratorio, operador individual y multilaboratorio.
Para clasificar se necesita lo que es el porcentaje total del material pasante, la desviación estándar y el rango aceptable de dos resultados. Y bien, eso sería todo. Gracias. Gracias, Angelique. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, sugerencia con referencia al tema que se ha puesto?